Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos todos seres amados, congregados hoy 21 de marzo del año 2023 en la meditación de la palabra de Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Aviala, Laudato Si, y el universo, como el Salmo 46, que reza precisamente: el Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob, de las 12 tribus de Israel, en la antigua alianza, de las 12 familias asociadas a las escuelas evangelizadoras, apostólicas y discipulares de nuestros hermanos apóstoles, los 12, va con los 12. Y los 12, que somos, siendo en gracia de Dios por extensión, todos los seres que conformamos en gracia de Dios la familia cristiana, de vida consagrada, algunos, otros laicos comprometidos, como su servidor, amigo y hermano, y otros que están allí sometidos al vaivén del mundo, pero también con la intención, la curiosidad o la invitación a sumergirse al agua. Y hoy precisamente en el profeta Ezequiel, que es de los profetas dedicados a la visión, a anticiparse a la realidad, no porque sea un espiritista, un veedor, un prestidigitador, un adivino, un mago, sino por revelación de Dios, legado de Dios. El ángel le habla para que él denuncie algo que habrá de ocurrir, o que podrá ocurrir, o que será revelación de Dios más adelante. Y es en el templo que brotan unas aguas que le dan fertilidad a la tierra. Sitúa este escenario en el Génesis, cuando la creación y después por la acción humana, entre comillas, la destrucción por la mano de Dios, que es más por la mano del hombre, por la desobediencia, desde el pecado original, y por la negligencia a no aceptar a Dios, a creerse Dios, a ir por encima de Dios, por seguirle al patán, al enemigo, al adversario, al opositor. Y en vez de ello, da una nueva oportunidad de Noé con el arca de la alianza. Al templo se habrá de llevar el arca de la alianza más adelante en Moisés, para que ya sienta el lugar sagrado donde se reúne la comunidad luego de ser bautizado y entrar a la común unión con Cristo ya en el Evangelio, con la nueva alianza, y por tanto a la conversión, que es lo que estamos en gracia de Dios por estos días aconteciendo con la preparación cuaresmal a la Semana Mayor, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero lo particular de este templo es que las aguas vierten desde el costado occidental, donde está el templo, hacia el oriente. Y el oriente nos recuerda el pesebre. Jesús, María y José en la cueva, en ese templo sagrado donde habita la Sagrada Familia y donde habitan las sanas prácticas, el bien vivir y la bienaventuranza de Dios, la prosperidad, que es lo que trae la estrella. Y vienen los magos de Oriente a ver ello. Y vienen los pastorcitos, también mentirositos y pastorcitos malitos, que así se consideraban en Israel, a orar a Dios.
porque Jesús vino a redimir pecadores, a los pobres, los lisiados, sacarnos de esas cegueras, de esas parálisis, de esas mudeces o sorderas o enfermedades, que más que físicas son mentales y espirituales por la ausencia de Dios. Y es entonces del profeta Ezequiel nos trasladamos al Evangelio de San Juan, que es más invitando a la interpretación de los signos, el signo del agua, que tiene una importancia bautismal, que tiene una importancia sacramental por la misericordia de Dios, el agua del costado de Cristo, que brota cuando es punzado con la lanza allí en cruz. Y está San Juan precisamente con Santísima Virgen María, el discípulo amado, con la madre amada por Cristo y amada por todos. Nos la elega como madre. Y obviamente San José ya no está allí, pero hizo parte en el proceso de formación con Jesús, y no sé hasta el discipulado si alcanzaría a tener conexión con los apóstoles. Será para profundizar. Su servidor, amigo y hermano lo invita a auscultar, a caminar con hermanos consagrados, a mirar más de la historia de los santos y tener su propia experiencia de vida para poder contestar ese tipo de preguntas y no ir a los libros apócrifos, no ir por allá a los rituales, a la superstición, a la charlatanería, que es lo que ocurría en esta piscina de Betesda. Se iban allí todos los que aparentemente tenían una enfermedad o que realmente la tenían o que la sociedad los había excluido. El pueblo de Israel, por ser enfermos, por tener un pecado de venida de sus padres, una malformación, un defecto, o una enfermedad, o un riesgo de contagio. Digas en otras ocasiones leprosos, o la misma, el contagio social por el adulterio, que era apedrear a la mujer adúltera, pero las viudas, los niños, bueno, todo ello. Y Jesús sana a un paralítico allí. Y esa es la contradicción por los fariseos, porque como que no lo sanan ellos, que no se sienten con la autoridad del poder de Dios y no han podido sanar, y llega Jesús a sanar. ¿Quién es ese? Vino a hacer competencia, vino a dañar el negocio político religioso, vino a bajarnos del status quo del ego, vino a sacarnos de la zona de confort, que tenemos gente sirviéndonos y sirviéndole al pueblo de Roma, a los tiranos. Pero son los tiranos interiores los que nos llevan sacudidos. Por eso, mis seres amados, sin que sea adelantarnos en la interpretación de su servidor, amigo y hermano, y traer otros elementos que son necesarios, partamos más bien de lo que la palabra de Dios nos trae hoy. Si nos han acompañado en esta meditación algunos hermanos, se podrán citar allí en el canal y en otros espacios, siempre las órdenes: franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas descalzos, benedictinos, esencialmente. Dice entonces en el profeta: con gracia del Espíritu Santo nos encomendamos para que nos acompañe en este espacio-tiempo. Dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, el agua que brota del templo. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente.
Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce y habrá todo género de vida. Desde En-Gadi hasta en Eglaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce, allí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto porque estarán regados con el agua que sale del templo, los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 46, en alabanza, el Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor está con nosotros, del maestro del coro, el canto para flautas de los hijos de Coré. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el hondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, reconozcan que yo soy David, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio.
El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 5, entre los versículos 1 y 18. Jesús sana al paralítico de Betsatá. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Y ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, blasfemia, decían los judíos. Y una blasfemia en el pecado más grande: negar la gracia del Espíritu Santo, del Verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora en Jesús el Salvador, que es atentar contra el propio pecado de negar a Dios. Este personaje paralítico que muestran allí, Jesús se vale de esa oportunidad para glorificarse en él, Dios, el Padre Creador, por tanto Jesús sanador y el Espíritu Santo santificador, siempre la familia junta. Y esta familia, obrando en Jesús por misericordia, siente compasión, lleva al corazón a este ser en esa realidad, en la piscina Betsatá, aunque unos también allí traducen como Betesda, del pueblo de Israel, en el portal de las ovejas. Y los 5 pórticos, la estructura, la conformación de eso, en gracia de Dios, quienes han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa verán las ruinas. Pero allí
acontecía un lugar donde la gente solía ir a ser sanada por unas aguas que movía un ángel, o en particular un día, pero al que primero llegaba se sanaba, casi que una competición, una carrera de 100 metros de velocidad. ¿Quién llega primero? Y este paralítico con 38 años, según le contestaba a Jesús, Jesús ya lo sabía, pero él le contesta. Jesús lee todo en profundidad, pero él se va por las ramas, en lo superficial, a explicar todo, a justificarse, a victimizarse. Nadie me ayuda, es que los demás llegan primero, yo llevo 38 años. La pregunta era muy concreta, decía Everardo Cázares precisamente en la meditación de la palabra de Dios. Es muy concreta, sí o no, quiere ser sanado. Sin embargo, Jesús se manifiesta la presencia de Dios con la sanación, es lo primero. Y la sanación es espiritual, le da la fuerza para que él mentalmente se ordene y ordene su cuerpo y se levante y ande. Válgase por su medio. O sea, quien ya por alguna razón no tenga la capacidad, le ayuda por misericordia. Pero es una manera de él enseñar también. A otros los sana tocándolos, como al ciego de Siloé, que meditábamos en ello en gracia de Dios, le unta con su saliva lodo y hace un barro y se lo pone allí, significando de la creación que somos humus, que somos tierra. Lo maravilloso de esa primera escena ahí en la piscina de Betzatá es que alrededor habían unas fiestas de las cuales Jesús huía al tumulto, se iba a las periferias y ahí llega donde está toda esta conglomeración de fanáticos, de supersticiosos, de agüeristas, por un ritual, por una tradición, creían que el agua sanaba. Algunos de pronto pensarían con cierta fe o cierta confianza o esperanza que era una fuerza superior, una fuerza divina. Habrán de llegar también allí creyentes de otros dioses, paganos o gentiles, de todo, muchedumbre, multitud, dice allí. Pero no es claro que hasta ese momento que este ser que fue sanado tenga fe, conozca de Dios, conozca a Dios. Esa primera experiencia queda allí. Y ya hay otro escenario, pues donde están en las fiestas, no se habla mucho en el texto sagrado por San Juan, no se fija en ese detalle porque él está más centrado en ver el agua, unas aguas estancadas que son agitadas por la fuerza de un ángel, que es el poder de Dios, y vienen de una parte y la fuerza es Dios mismo, Jesús, que activa el agua de vida. Significativa por estos días que estamos en la meditación cuaresmal, el agua del bautismo, sumergirse en el agua, entrar a agitar esa agua con su propio ser siendo, y que de esa agua que brota de Dios sale la vida eterna, la salvación. Y va al templo, ya ahí se encuentra de nuevo con este personaje, ya en el templo sí lo reconoce. O sea, ya el lugar sagrado donde habita Dios, el templo, que ya está en el corazón, ya le había tocado su corazón, pero ya le lleva al templo el encuentro con comunidad, la comunión con Cristo, la vinculación de ese ser interior con el ser exterior que está en comunidad. Entre ambos, todos los seres que van allí a orar, a meditar en la palabra de Dios, en la sinagoga, a celebrar la vida en el amor. Pero para los fariseos era leer la Torá, y a sentarse en la cátedra de Moisés, y a sentarse en la palabra y a elevar el ego. Y hasta luego, porque entonces ellos están allá cerca de Dios y los demás no tienen derecho. Ellos son los elegidos, los otros no.
ellos son sanos y los otros son pecadores. Ahí el pecado se asocia a no ser sano, a no gozar de salud y mirada más desde lo superficial. Se creen con la salud espiritual, pues, con el gozo, el privilegio espiritual, por lo tanto no les falta nada porque tienen a Dios. Bueno, ahí en ese segundo encuentro ya el personaje ha denunciado a Jesús y viola. Jesús no lo advirtió con él, no se esclarece allí, pero es el secreto mesiánico, que Jesús trata de hacer las sanaciones, las obras de misericordia, su misión, que obra al final que dice ahí en el texto, las obras enviadas por el Padre de día, es la luz, no en las tinieblas, no es de noche, es para que todos los vea en público. Lo hace uno a uno, en singular, en particular lleva a que cada quien haga la conexión con Dios. Ahí viene la maestría de Jesús enseñando, en el proceso. Tú conecta con Dios. Él no interfiere, por eso le pregunta, ¿quieres ser sanado? Jesús no va a llegar como una organización no gubernamental, como una agencia de caridad, como una empresa, a decir, venga yo y tómese la foto y venga, tómeme la foto aquí sanando. Yo voy del lado derecho, yo esté aquí, espere el mejor perfil. No. Nada de protagonismo, eso lo harán los fariseos, con todo el respeto, por seres que nos comportamos así. Tenemos mucho de fariseos, como también tenemos mucho de publicanos, de tiranos, de abusar de nuestros hermanos. Pero bueno, todo eso va siendo parte del proceso. Sino que esta riqueza llena tanto, cada vez que lee uno esta palabra de Dios, el Espíritu Santo le va dando más elaboración, más profundización, más vinculación de más cosas, que eso es maravilloso, y amorosamente invito para que cada quien lo haga y los compartamos para que eso circule, no queden aguas estancadas allí, sino que sean aguas de vida eterna, luz de vida eterna, amén, compartiendo testimonios. Este es un testimonio narrado por nuestros hermanos evangelistas. ¿Qué tal serían nuestros propios testimonios a la luz del Evangelio en Cristo? Que conversen, para que le den dinámica, y eso necesita mucho nuestra iglesia. En Cristo, no poniendo versiones de Cristo, de superstición, de otras religiones, otras escuelas, que van mostrando allá el poder sanador de Dios, la alabanza y gloria a Dios y todo, respetando mucho, ¿cierto? Creyendo que es el agua lo que lo sana, pero eso es un baño que quizás no, si no hay el significado bautismal, esa agua no sana, es que el que sana es Dios y se sana en sí mismo, consigo mismo, para sí mismo. Siga actuando, vincúlese con la comunidad, toma tu camilla y anda. Pero entonces no guarda el secreto mesiánico y va y lo denuncia. Quizá no de mala fe, no conociendo que lo están persiguiendo, pero sí sabiendo los judíos. Recuerden el que fue sanado ciego de nacimiento, que los padres por miedo, porque estaba prohibido por los judíos que dijeran que había Jesús y que sanaba y todo esto, porque los expulsaban de la sinagoga. Entonces había una doble moral, o la gente se sentía comprometida también. Bueno, si sigo a Jesús no lo puedo decir. Si lo hago oculto, tengo el riesgo de que me sancionen si me descubren. Hay un famoso personaje ahí que es muy bueno recordar cuando se habla de los fariseos, y a veces se generaliza y se toma porque Jesús siempre los veía por la hipocresía y los señalaba allí, porque es la fuerza considerada del enemigo, la fuerza contraria al bien o la fuerza no de Dios, para poder atacar, para poder santificar más que justificar en lo social, en lo político, religioso, porque no le interesaba el protagonismo. Nicodemo, entre otros que eran fariseos de la noche, que en la noche buscaban a Jesús para huir de los fariseos que los descubrieran, pero también para poder salir allí, como hacía también la samaritana, que fue la reflexión hace 2 domingos, con el agua viva, que iba al mediodía, a la hora sexta, donde ya la gente no está sacando agua, porque iban muy temprano.
para que no la sojuzgaran, para que no la vieran relacionados con otros y sobre todo con Jesús, que era un forastero allí en Samaria. Bueno, todo ello va aconteciendo maravilloso hasta que ya en el segundo encuentro con el samaritano, no sé, con el paralítico, Jesús le advierte: has sido sanado de lo físico, pero tú mismo, por la fuerza del Espíritu que ya entra en ti a través de tu mente. Es de actitud, es tomar la decisión, salir de esos miedos. Las parálisis son emocionales, son mentales y de taras espirituales que son religiosidades, supersticiones. No comulgan, mis seres amados. Unas no van con otras. O es de Dios o está contra Dios. Si estamos con Cristo, no podemos creer en charlatanerías y en brujerías. Decía Everardo Cázares, muy simpático, que alguien le pedía agua allá y en garrafones, que porque le habían mandado una dieta, no sé qué. Mis seres amados, el agua bendita no es para trapear. El agua bendita es una conexión para tocar y reconectarnos con el bautismo. Eso es lo milagroso está en la entidad. De hecho, el agua ya es bendita. Decía aquí un hermano que tuvimos, Agustino Recoleto, Juan, también se llama, como el discípulo amado, y decía, pues sí, ¿para qué tomar agua bendita ahí en la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes? Pero la gente decía, sí, tener un poquito de agua para llevarla a otras partes y santiguarnos, pero hay que hacer el acto consciente, darle el significado y hacerlo con suma delicadeza. Así como cuando la mamá, que así sana a Jesús, toca la saliva para aliviar al niño, a la niña. Quizá no tenga nada y quizás eso no le alivia físicamente, no sea el remedio, pero es esa confianza en la mamá y esa certeza de que con esa agüita se alivió. Y le servirá el agua de la mamá, otra no, pues la salivita de la mamá, que es agua viva, porque la mueve el espíritu. Pero bueno, esto es muy apasionante, muy emocionante, muy maravilloso en el espíritu, bendito Dios. Pero quería conectar allí algo muy hermoso que dice José Munilla, de la profecía de Ezequiel, que precisamente el agua que brota del templo, de la derecha de Dios, su servidor, amigo y hermano también veía meditando en ello, es el agua que brota del costado derecho de Cristo, en cruz, que es la misericordia, Faustina Kowalska, en el diario de la misericordia. Y esa agua y sangre es lo que observa Juan, discípulo amado, está cerca al corazón de Jesús. Y todo lo que tenga que ver con eso, que es el amor, lo conecta. Y hay algo que decía Wilson Grajales, precisamente recordando en la meditación de la palabra de Dios en la Eucaristía de Televid, el proceso bautismal yéndose al agua. Quien está fuera del agua observando no se vincula por la fe en gracia de Dios con el bautismo, con la vida en Cristo, por miedo, por prejuicio social, por superstición, o porque cree tener otras creencias, o porque no quiere creer. Bueno, se va entrando el agua, poco a poco, ya el agua a los tobillos tiene cierta aproximación. Sucede como cuando vamos a participar del rito sin conciencia, sin mucha convicción. Vamos porque nos mandan, o porque, como los fariseos, porque lo manda la Torá, pero están atorados ahí con los 613 preceptos y no ven que el principal es el amor, la misericordia y la compasión humana, la caridad. Y más pegados de que era un sábado, cualquier día, pues, día de fiesta. Pero si hay que orar por el hermano, recuerden la oración del el samaritano, el buen samaritano, que recoge a este que fue apedreado por ahí en Jericó, eso, apaleado por unos villanos y todo eso. Pero ese detalle va entrando ya a las rodillas, hay cierto compromiso, ya sacramental, grupo pastoral, ya más del trabajo espiritual, hay un trabajo con comunidad, ya hay algo en la evangelización. Cuando ya viene el agua a la cintura, bueno, ya va muy comprometido, muy involucrado con la iglesia, de pronto ya decidió
entrar a la orden de los carmelitas descalzos, a la de los franciscanos, de los agustinos, de los dominicos, de los benedictinos, cualquiera de las órdenes, y entrar a la orden de Dios, en pobreza, humildad y obediencia, vida consagrada, maravilloso, o consagrado como laico, o consagrado de María Santísima, o como ayer que decía Fray Alejandro, hago la invitación extensiva, los 33 días en San José, que empezaron ayer después del triduo, para seguir consagrados en San José 33 días. Ahí está la oración y el enlace para entrar al rosario, a la Eucaristía y a la meditación ya más en profundidad. Recuerden, son nuestros hermanos contemplativos. Hay otros también, pero hago extensiva la invitación de Fray Alejandro. En gracia de Dios, pues, eso va mostrando como una profundidad en el conocimiento de Dios, de la experiencia de vida con Dios. Y la manera como profundizarse en las aguas, que ya lleva un nado, decía Wilson Grajales precisamente, ya donde puede nadar libre, ya se siente con la confianza, ya está, como decía también Fray Alejandro, esa agua que rebosa del interior, brota para que sane desde el alma, ya la fuerza, la acción creadora, la fuerza transformadora de Dios, el verbo en ti, en cada ser siendo, en su servidor, amigo y hermano, en todos, conectando, va rebosando para que sane la mente y sane el cuerpo. Jesús obra, es en el espíritu. No le pidamos cosas materiales, ni que nos pague los servicios, ni nos mande la lista para el mercado. Esas taras son nuestras, esas son las parálisis nuestras, esas son las limitaciones que vienen históricamente o vienen socialmente por la sociedad de consumo, hacerte dependiente. O vienen de familia, el que se hace la víctima para mantenerte sojuzgado, o uno mismo se victimiza para esclavizar al otro. Esos son los tiranos. Lo decía Carlos Yepes también en la meditación de la palabra de Dios hoy. También lo decía en estos días Pedro Justo Berrío. Los tiranos no solo fueron los romanos, solo fueron los judíos, no solo son los de ahora, el imperialismo, o las fuerzas políticas, o las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, no. Los tiranos son nuestros propios pecados que nos esclavizan, las culpas que no conciliamos, las sanaciones que no hacemos, seres amados, ese pasado, todo ello, eso lo pagó Cristo en cruz, que Él siga sanando ello. También las angustias del futuro, no, seres amados. Padre Creador da la providencia, sabe lo que necesitamos. San Pablo lo decía permanentemente. No sabemos pedir, lo decía San Agustín también. Y el Padre Creador sí sabe lo que necesitamos. ¿Cómo dejar un alma, una criatura suya, una hechura de sus manos, de su obra, sin ser atendida, sin ser conectada, sin aportarle a la creación? Tiene que garantizar el orden natural, que la creación siga evolucionando y que su obra creadora siga siendo perfecta, como ha sido Dios, será y es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Así es, seres amados. Llegamos a un momento donde ese proceso de conversión nos vincula con 3 momentos que estamos trabajando: agua, luz y vida. Bautismo, primero. Sentir que Dios es el agua de vida eterna, de la cual bebiendo nunca más tendremos sed, y compartirla, como la samaritana, compartir el agua, no quedarnos con ella. Esto aquí hace referencia también a los talentos, dones y gracias. Dios las concede, pero hay que circular. Recuerden que el paralítico, aquel que bajaron por un techo, fue la comunidad, la oración de intercesión, la acción de los otros, las que ayudó a hacer la sanación del paralítico. Aquí ahora fue por sí mismo. En algún momento lo haga Jesús directamente, cuando ya lo ve muy desvalido. Cuando ya, por ejemplo, un exorcismo, una liberación de espíritu, ya tiene que ser, como le decían los apóstoles, no hemos podido sacar esos espíritus. Esos no salen sino con oración, mucha oración, oración al Padre, Abba. Y entonces ese es el primer compromiso bautismal. Común unión,
comulgar al cuerpo de Cristo. Y para ello hay que estar en paz, en armonía consigo mismo, con los demás. Shema Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Reconciliarnos con el hermano, perdonar y ser perdonados, pero tener el perdón de Dios, humildemente, en pobreza de espíritu, haciendo la kénosis, viendo la necesidad de Él. Esa falsa estructura de las camillas es mientras se recupera, pero ya tiene la fuerza, ya lo debe hacer por sí mismo, pero sin dejar de Dios a un lado, es dependiendo de Dios, porque esas falsas seguridades alguien se querrá quedar con una camilla para no necesitar a Dios, porque se siente muy cómodo ahí en la zona de confort, que todo el mundo le esté dando la limosna, que todo el mundo le esté ayudando y no hace la misericordia, que ese es el tercer momento, vamos para allí. Meditación, oración, ayuno de acción, estamos en la fuerza, bautismo, comunión, la confesión. Asumir la responsabilidad. Eso es soltar la camilla, decía también Everardo Cázares. La camilla es la responsabilidad. Vaya pues también a trabajar, mijo. Muévase. Salga de la zona de confort. Sacuda la cama. Tiéndala y a ver pues que esto no es un hospital. Para estar la cama tendida, estamos en el ejército. A ver pues. Y a circular en comunidad, o sea, salir de ese mundo interior y conectar con otros. Sí, la meditación muy importante, la contemplación, la oración, el ayuno, pero viene la acción comunitaria, compartir con otros. Hay hermanos que no están al tanto porque no conocen de la palabra de Dios o no quieren creer en Dios o tienen muchas taras, muchas dificultades. Entonces, ser educador, ser maestro, ser evangelizador es ello, sin forzar a nadie, sin obligar a nadie, no, amorosamente. Compartiendo el testimonio, agradecería si me pudieras escuchar en esto. Hablemos de Dios, te cuento esta experiencia. Mírala para bien, tú verás. Y ya ese se queda inquieto. Sí, se queda con la inquietud allí. Y ya la confesión te lleva a compartir con alguien, a aliviar esas cargas, intercambiar camillas. Las parálisis del uno pueden ayudar al otro cuando muestra como testimonio de sanación. Hoy en día estamos muy dados con ese ecologismo y con esas fuerzas nocivas del consumismo, en ese materialismo a mostrar al superhombre. No, sánate tú mismo, y entonces el coaching y el masaje no sé qué, y venda publicidad, y pague allí, vaya al carrito de compras y todo es financiero. Seres amados, no caigamos en eso, porque eso está movido por fuerzas oscuras, paganas, mundanas, esotéricas que llaman, nueva era y todas esas cosas que no son tan nuevas, esto es toda la historia, es el enemigo, haciéndote creer que es que el agua es la que sana, que eres tú mismo, que tienes la fuerza interior, que tú eres Dios mismo. Ese es el patán, no caigamos en eso. Sin Dios no hay movimiento, ahí lo dice la palabra de Dios, y sin movimiento no hay salvación. El agua sí tiene que circular, pero no es por un mito, por una magia, por una fuerza esotérica, por la acción del cosmos, no. Es la fuerza del Espíritu Santo que mueve el cosmos, mueve toda la creación, pero es la Sagrada Familia. Los tres, que son las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y si no creen que pasaron la vida todos los santos, San Agustín, San Tomás, todos preguntando por la Santísima Trinidad y todas las experiencias místicas de nuestros sabios, de nuestros santos sabios, que van en la perfección y ya están canonizados. ¿Eso acaso fue inventado? ¿Eso acaso es mentira? Eso no es superstición, eso es verdad. Bueno, y ahí está, entonces en el proceso de conversión, tirémonos al agua, a la profundidad, vamos al corazón de Dios, y ahí salimos, al corazón de Jesús. Y ya ahí sí la caridad, misericordia. Quiero y no buenas oraciones, no buenas intenciones, misericordia, acción, creadora y fuerza transformadora.
esa fuerza creadora que nos da Cristo, contagiarla a otros. Tirarlo al charco y enseguida detrás de él percibe que se va a hundir, pero él sale chapaleando. Ah, bendito sea mi Dios, tiene que tragar un poquito de agua para que aprenda a nadar. Que no puede, sí puede. Eso es un personaje muy simpático que Berardo algún día mencionó con un sabio que para enseñarle a necesitar de Dios lo sumerge en agua, pues más o menos lo contaba más amplio, y hasta que él sentía que lo que necesitaba era aire. Cuando estaba ahogando, él no le va a salir, y ese aire es Cristo, es esa fuerza, hasta ahí llega uno a conectar. Pero en Santa Teresa de Jesús, la séptima morada. Hasta pronto, un abrazo.